Corría el año 2007. Un silencio sepulcral se apoderó de un auditorio abarrotado en San Francisco. En el escenario, un hombre con cuello alto negro y vaquero sostenía un pequeño y elegante dispositivo. Este no era solo otro lanzamiento de producto, era un terremoto cultural. Steve Jobs, el enigmático genio detrás de Apple, no solo estaba presentando el iPhone, estaba revelando el futuro. Jobs tenía un don para esto, para cautivar al público, para hacer que la tecnología se sintiera personal, para cambiar la forma en que vivíamos, trabajábamos y jugábamos. Era un visionario, un hombre de espectáculo, un perfeccionista exigente. Su historia es una historia de innovación, de reveses y triunfos, de una búsqueda incesante de la excelencia que transformó industrias y encendió la imaginación en todo el mundo. Para entender a Steve Jobs, hay que mirar más allá de los elegantes aparatos y la presencia escénica. Tienes que entender al hombre detrás de la máquina. Nacido en San Francisco y dado en adopción poco después, los primeros años de vida de Jobs estuvieron marcados por una búsqueda de identidad y una fascinación por la electrónica. Esta fascinación, alimentada por su padre adoptivo, se convertiría en una obsesión que cambiaría el mundo. Jobs nunca fue de los que siguen el camino trillado. Abandonó la universidad, viajó a la India en busca de la iluminación y experimentó con LSD, buscando experiencias que ampliaran su perspectiva. Esta educación poco convencional y su sed de conocimiento fuera de las líneas tradicionales dieron forma a su enfoque único para la resolución de problemas y el diseño. Si bien su destreza técnica era innegable, fueron el carisma, la visión y la búsqueda incesante de la perfección de Jobs lo que realmente lo diferenciaron. Poseía una extraña habilidad para anticipar lo que los consumidores querían, incluso antes de que ellos mismos lo supieran. Esta comprensión intuitiva del deseo, combinada con su fe inquebrantable en su propia visión, impulsó a Apple a la vanguardia de la revolución tecnológica. La historia de Apple comienza no en una sala de juntas, sino en un garaje. Es la historia de dos Steves, Jobs y Wozniak, dos jóvenes con pasión por la electrónica y el sueño compartido de hacer que la tecnología sea accesible para todos. Esta asociación, impulsada por la brillantez técnica de Wozniak y el genio de marketing de Jobs, sentaría las bases de una de las empresas más influyentes de la historia. Su primera creación, la Apple III, estaba muy lejos de los elegantes dispositivos que asociamos con Apple en la actualidad. Era una placa de circuito básica, un testimonio de su ingenio y un símbolo de la naciente revolución de las computadoras personales. Jobs, siempre showman, vio el potencial más allá de los cables y los chips. Comprendió que la tecnología necesitaba ser más que funcional, necesitaba ser hermosa, intuitiva y deseable. Este impulso por la estética y la experiencia del usuario se convertiría en un sello distintivo de los productos Apple. La insistencia de Jobs en la simplicidad y la elegancia, en crear dispositivos que fueran tanto obras de arte como herramientas, revolucionaría la industria tecnológica y redefiniría nuestra relación con la tecnología. Este espíritu rebelde, esta negativa a aceptar el statu quo, impregnaba todas las facetas de la vida y el trabajo de Jobs, preparando el escenario para una carrera marcada tanto por la brillantez como por la controversia. Desde el principio, la vida de Steve Jobs fue de todo menos ordinaria. Nacido en San Francisco en 1955, fue dado en adopción y encontró su hogar con Paul y Clara Jobs, una pareja de clase trabajadora en Mountain View, una ciudad que pronto sería sinónimo de la revolución tecnológica. Pocos sabían que estaban criando al niño que se convertiría en el padre de esa revolución. Paul Jobs, maquinista de oficio, inculcó en el joven Steve el amor por la mecánica y la artesanía. El garaje de la familia Jobs se convirtió en el primer laboratorio de Steve, un lugar donde se desmontaban y volvían a montar viejas radios y aparatos electrónicos, lo que despertó una fascinación de por vida por el funcionamiento de las cosas. Esta temprana exposición a la electrónica encendió una pasión en Steve, una que daría forma a su destino. La escuela resultó ser un desafío para Steve.
Su energía y curiosidad a menudo se confundían con rebeldía en el rígido entorno del aula. Encontró consuelo e inspiración en la electrónica y pasaba su tiempo libre creando proyectos de electrónica de Heathkit y asistiendo a conferencias en la legendaria sede de Hewlett Packard en Palo Alto. Fue durante estos años de formación que Jobs conoció a Steve Wozniak, un alma gemela que compartía su pasión por la electrónica. Wozniak, unos años mayor y ya un programador prodigioso, reconoció el carisma y la perspicacia comercial de Jobs. Este encuentro de mentes, una colisión fortuita de brillantez técnica y pensamiento visionario, plantaría las semillas de la revolución Apple. Inquieto y en busca de un significado más profundo, Jobs abandonó Reed College. Su sed de conocimiento se redirigió. Asistió a clases de caligrafía y se sumergió en la contracultura. En 1974, se embarcó en una peregrinación espiritual a la India. Este viaje lo expuso a la filosofía oriental y la estética minimalista. A su regreso, Jobs volvió a Silicon Valley, un joven cambiado. Consiguió un trabajo en Atari, ganando experiencia en tecnología. Su tiempo con el Homebrew Computer Club fue crucial. Aquí se sembraron las semillas de Apple. Incluso antes de Apple, las semillas del espíritu disruptivo de Jobs eran evidentes. Durante su tiempo en la escuela secundaria Homestead, se había hecho amigo de Steve Wozniak, quien ya se estaba ganando la reputación de ser un genio de la electrónica. Wozniak, fascinado por el concepto de las llamadas telefónicas gratuitas de larga distancia, había diseñado una caja azul, un dispositivo que podía manipular las líneas telefónicas para hacer llamadas gratuitas. Jobs, reconociendo el potencial comercial del invento de Wozniak, lo convenció de que empezara a vender estas cajas azules. La experiencia fue formativa para ambos jóvenes. Wozniak disfrutaba del desafío técnico, mientras que Jobs disfrutaba de la emoción del espíritu empresarial y aprendía valiosas lecciones sobre marketing, ventas y demanda de los clientes. Esta temprana aventura, aunque éticamente cuestionable, reveló la comprensión innata de Jobs del poder de la tecnología para causar disrupción. También puso de manifiesto su capacidad para identificar una necesidad del mercado y capitalizarla, rasgos que definirían su carrera. La aventura de la caja azul fue un testimonio de su ingenio juvenil y un presagio de las disrupciones tecnológicas que se avecinaban. Fue durante este periodo que Jobs comenzó a desarrollar su mezcla única de comprensión técnica e intuición para el marketing. Poseía una extraña habilidad para traducir conceptos técnicos complejos en narrativas sencillas y convincentes, una habilidad que resultaría inestimable en los años venideros. Era el año 1976. Estados Unidos celebraba su bicentenario y en un pequeño garaje de Los Altos, California, se estaba gestando una revolución diferente. Steve Jobs y Steve Wozniak, armados con poco más que soldadores, una visión compartida y una fe inquebrantable en sus capacidades, se propusieron construir una computadora personal para las masas. Jobs, reconociendo las limitaciones de los primeros diseños informáticos de Wozniak, abogó por una máquina que no solo fuera funcional, sino también estéticamente agradable y fácil de usar. Concibió una computadora que fuera algo más que un conjunto de circuitos y cables. La veía como una herramienta para la creatividad, una ventana a un mundo de posibilidades. Su creación, la Apple B-Menu, fue un testimonio de su ingenio y un grito de guerra contra los voluminosos ordenadores centrales que dominaban el panorama informático en aquella época. Era una máquina sencilla pero elegante, una sola placa base con un teclado incorporado, un cambio radical con respecto a las complejas y poco fáciles de usar computadoras de la época. Jobs, siempre showman, supo ver el potencial de su creación. Convenció a las tiendas de informática locales para que vendieran la Apple Illutima, marcando el inicio de un viaje que transformaría la industria tecnológica y cambiaría para siempre nuestra forma de vivir, trabajar y jugar. El garaje, símbolo del ingenio y el espíritu empresarial estadounidenses, se convirtió en la improbable cuna de una revolución tecnológica, y la asociación entre Jobs y Wozniak, una fusión de brillantez técnica y genio del marketing, preparó el escenario para el ascenso de un icono.
La Apple Mini, aunque innovadora, seguía siendo un producto de nicho. Jobs sabía que necesitaban una máquina accesible para todos. La Apple Zundo, presentada en 1977, fue esa máquina. Con su elegante diseño y gráficos en color, la Apple II no se parecía a nada. Era potente y accesible, invitando a explorar la informática sin intimidaciones. La Apple II fue un éxito instantáneo, estableciendo a Apple como una fuerza importante. Jobs, con su carisma y marketing, se convirtió en la cara de la empresa. Apple salió a bolsa en 1980, haciendo a Jobs multimillonario. Impulsado por una búsqueda incesante de la innovación y el deseo de democratizar la informática, Jobs se propuso crear una máquina revolucionaria, fácil de usar e intuitiva. El proyecto Macintosh, envuelto en el secreto, fue un crisol de innovación. La Macintosh, presentada en 1984, fue una revelación con su interfaz gráfica de usuario. El lanzamiento, inmortalizado en el icónico anuncio de la Super Bowl, marcó una nueva era. La Macintosh, testimonio del liderazgo visionario de Jobs, se convertiría en un producto influyente. La búsqueda incesante de la perfección por parte de Jobs, si bien llevó a Apple a alcanzar cotas increíbles, también creó un entorno de trabajo tumultuoso y a menudo caótico. Su carácter exigente y su visión inflexible provocaron enfrentamientos con colegas y miembros del consejo de administración, creando fricciones dentro de la empresa que él mismo había creado. El éxito de la Macintosh no estuvo exento de dificultades. Las ventas iniciales no cumplieron las expectativas, y las luchas internas de poder dentro de Apple, alimentadas por el estilo de gestión de Jobs, comenzaron a pasar factura. En 1985, tras un periodo de intensos conflictos internos, Jobs fue expulsado de la empresa que había fundado. La salida de Jobs de Apple fue una píldora amarga de tragar, una humillación pública para un hombre acostumbrado al éxito, pero también fue un punto de inflexión. Le obligó a reflexionar sobre su estilo de liderazgo, a enfrentarse a sus propias deficiencias y a reevaluar sus prioridades. A pesar del revés, la pasión de Jobs por la tecnología seguía intacta. No perdió el tiempo en iniciar su siguiente aventura, fundando Next, una empresa informática que se centraría en el mercado de las estaciones de trabajo de gama alta. La experiencia en Next, aunque comercialmente desafiante, permitió a Jobs refinar su sensibilidad por el diseño y desarrollar nuevas tecnologías que luego resultarían inestimables a su regreso a Apple. Los años fuera de Apple fueron una época de reinventarse y redimirse para Jobs. En Next, continuó ampliando los límites del diseño de computadoras, desarrollando potentes estaciones de trabajo conocidas por sus avanzados sistemas operativos y su elegante estética. Mientras que Next luchaba por hacerse un hueco en el mercado, sus innovaciones tecnológicas sentarían más tarde las bases del resurgimiento de Apple. El espíritu emprendedor de Jobs también le llevó a invertir en un pequeño estudio de animación llamado Pixar. Reconociendo el inmenso potencial del estudio, Jobs proporcionó el respaldo financiero y la orientación creativa que permitieron a Pixar florecer. Bajo el liderazgo de Jobs, Pixar revolucionaría la industria de la animación, creando películas innovadoras como Toy Story y Buscando a Nemo que cautivaron al público de todo el mundo. El éxito de Pixar no solo reportó a Jobs recompensas financieras, sino también un renovado sentido del propósito y el logro. Demostró su capacidad para crear y nutrir equipos creativos, para fomentar la innovación y para crear productos que resonaran en el público a un nivel emocional profundo. Las lecciones aprendidas en Pixar sobre el poder de la narración, la importancia de la colaboración y la búsqueda de la excelencia, le servirían de mucho a Jobs a su regreso a Apple. En 1997, una década después de su salida poco ceremoniosa, Steve Jobs regresó a Apple, una empresa al borde del colapso. La empresa que había fundado era una sombra de lo que fue, luchando por competir en un mercado que una vez dominó.
Jobs, humilde por sus experiencias y armado con un renovado sentido del propósito, se propuso resucitar a la empresa que amaba. El regreso de Jobs a Apple fue nada menos que una resurrección corporativa. Recortó líneas de productos, racionalizó las operaciones e inculcó un enfoque renovado en el diseño y la innovación. Trajo consigo las lecciones aprendidas en Next y Pixar, fomentando un entorno colaborativo y creativamente cargado que volvería a convertir a Apple en una potencia tecnológica. El segundo acto de Jobs en Apple resultaría ser aún más transformador que el primero. Bajo su liderazgo, Apple crearía una serie de productos icónicos: el iMac, el iPod, el iPhone, el iPad, que redefinirían industrias enteras y revolucionarían la forma en que vivimos, trabajamos e interactuamos con el mundo que nos rodea. El hijo pródigo había regresado, no solo para salvar a la empresa que había construido, sino para liderarla en una nueva era de éxito e innovación sin precedentes. Para 1998, Apple era una sombra de lo que fue. Jobs, reconociendo la necesidad de una declaración audaz, se propuso crear una computadora que no solo fuera poderosa, sino también visualmente atractiva. El resultado fue el iMac, alojado en una carcasa translúcida de color azul Bondi. Era una computadora que era tanto una declaración de moda como una maravilla tecnológica. El iMac fue una sensación instantánea, volando de los estantes y dando nueva vida a Apple. Era un símbolo del resurgimiento de Apple y un testimonio de la visión de Jobs. La visión de Jobs para Apple iba mucho más allá de las computadoras. Vio la oportunidad de crear un ecosistema de dispositivos que se conectaran entre sí sin problemas. Esta estrategia de centro digital condujo a la creación de dispositivos icónicos como el iPod. Jobs y su equipo desarrollaron software como iMovie, iTunes e iPhoto para administrar contenido digital. El iPod, presentado en 2001, fue el primer paso en esta revolución del hardware. Este enfoque holístico preparó el escenario para el dominio de Apple en el mercado de la electrónica de consumo. El año 2001 vio a la industria de la música en crisis. Jobs vio la oportunidad de revolucionar la forma en que la gente escuchaba y consumía música. El iPod, presentado en octubre de 2001, fue una obra maestra de minimalismo e innovación tecnológica. Con su icónica rueda de clic y su interfaz intuitiva, el iPod hacía que navegar por miles de canciones fuera muy sencillo. La verdadera genialidad del iPod residía en su perfecta integración con iTunes. El iPod e iTunes transformaron la industria de la música, marcando el comienzo de la era del consumo de música digital. El iPod se convirtió en un accesorio de moda, un símbolo de estatus y un dispositivo imprescindible. Transformó a Apple de un fabricante de computadoras a un gigante de la electrónica de consumo. A mediados de la década de 2000, el mercado de la telefonía móvil estaba dominado por dispositivos toscos. Jobs vio la oportunidad de crear un teléfono que también fuera una computadora potente. El iPhone, presentado en 2007, fue revolucionario, ya que reunía la funcionalidad de una computadora de escritorio en un dispositivo portátil. Con su intuitiva interfaz de pantalla táctil, el iPhone hacía que navegar por la web y consultar el correo electrónico fuera más fácil que nunca. El sistema operativo iOS de Apple transformó el iPhone en una plataforma para aplicaciones innovadoras. El iPhone redefinió la industria de la telefonía móvil y transformó nuestra forma de comunicarnos. Jobs imaginó un dispositivo que cerrara la brecha entre el teléfono inteligente y la computadora portátil. Esa visión encontró su encarnación en el iPad, presentado en 2010. El iPad, con su gran pantalla de alta resolución y su intuitiva interfaz táctil, redefinió la informática portátil. Surgió como una poderosa herramienta para la creatividad y la productividad. El éxito del iPad superó incluso las expectativas de Apple, creando una nueva categoría de dispositivos móviles.
Fue un testimonio de la visión de Jobs y su capacidad para anticiparse a las necesidades de los consumidores. El ritmo implacable de la innovación en Apple pasó factura a Jobs. Su salud comenzó a deteriorarse a finales de la década de 2000, pero su espíritu permaneció intacto. Los últimos años de Jobs estuvieron marcados por una mezcla de triunfo y fragilidad. En 2011, Jobs renunció como director ejecutivo de Apple, entregando las riendas a Tim Cook. Jobs falleció el 5 de octubre de 2011, a la edad de 56 años, lo que provocó una oleada de dolor y homenajes. El mundo de la tecnología había perdido a su figura más emblemática, un hombre que inspiró a generaciones a soñar a lo grande. El genio de Jobs residía en su comprensión del deseo humano de belleza e innovación. Transformó a Apple en una marca sinónimo de diseño elegante y experiencia de usuario intuitiva. Los lanzamientos de productos de Apple se convirtieron en eventos legendarios, generando un frenesí de expectación. La carismática presencia escénica de Jobs convirtió estos eventos en momentos culturales. Las tiendas Apple se convirtieron en templos de la tecnología, donde los clientes podían experimentar el ecosistema de Apple de primera mano. Jobs creó una marca que la gente no solo compraba, sino que se adhería al estilo de vida y los valores que representaba Apple. La influencia de Jobs se extendió mucho más allá de la tecnología. Su compromiso con el diseño, la simplicidad y la experiencia del usuario dejó huella en diversas industrias. El iPod y iTunes revolucionaron la industria de la música, allanando el camino para los servicios de transmisión por secuencias. El legado de Jobs es un testimonio del poder de la visión y un compromiso inquebrantable con la excelencia. Su impacto en la tecnología, el diseño y la cultura sigue resonando hoy en día. La historia de Jobs inspira a las futuras generaciones de innovadores, recordándonos la intersección del arte, la tecnología y la experiencia humana. Vivimos en el iWorld que construyó Steve Jobs. Su legado es una mentalidad, la creencia de que la tecnología puede ser una fuerza para el bien. Jobs nos enseñó que la tecnología debe ser a la vez potente e intuitiva. Su compromiso con la innovación sigue inspirando a empresarios y soñadores de todo el mundo. Jobs nos demostró que es posible desafiar el statu quo y crear productos que cambien el mundo. El iWorld es un testimonio del ingenio humano y del perdurable legado de Steve Jobs. Steve Jobs no se limitó a predecir el futuro, sino que lo hizo realidad. Vio un mundo en el que la tecnología era personal, intuitiva y hermosa. Jobs comprendió el poder de fusionar la tecnología con la creatividad. Los eventos de Apple se convirtieron en actuaciones meticulosamente orquestadas que dejaban al público boquiabierto. Jobs nos hizo creer que no solo necesitábamos el último producto de Apple, sino que lo deseábamos. Reformuló no solo el panorama tecnológico, sino también el cultural. El legado de Jobs es complejo y no está exento de contradicciones. Democratizó la tecnología, pero se enfrentó a las críticas por las prácticas laborales y el impacto ambiental. La determinación de Jobs impulsó la innovación, pero también condujo a un estilo de gestión exigente. El iWorld planteó preocupaciones sobre la privacidad, la seguridad de los datos y la sobrecarga digital. Jobs creía en la intersección de la tecnología y las humanidades para un futuro mejor. Depende de nosotros aprovechar la tecnología para el bien y al mismo tiempo mitigar sus posibles desventajas. La influencia de Steve Jobs sigue presente en nuestras vidas. Redefinió industrias, inspiró a generaciones y dejó una marca indeleble en el mundo. El legado de Jobs trasciende los productos que creó.
se encuentra en la estética del diseño y en las interfaces de usuario intuitivas que hoy consideramos normales. La historia de Jobs nos enseña que una persona con una visión audaz puede transformar el mundo. Las lecciones que aprendimos de Steve Jobs seguirán moldeando nuestro mundo durante generaciones.